Ahora sí estamos en vivo, así que permíteme apagar esto para poderle atender a usted. Ahora sí, muy buenas noches Costa Rica, muy buenas noches planeta Tierra. Estamos en vivo y hoy con un gran amigo, una persona que fundó un instituto de coaching y ahora le vamos a contar en qué está. Una persona que tuvo un sueño y lo va logrando de a poco, que se ha tenido que reinventar en varias ocasiones en su vida. Y acá lo tenemos a la par. Es más, si le digo cómo le decíamos en los años 90, usted no lo reconocería porque en aquel tiempo, al mejor estilo de Walt Whitman, este señor tenía una frondosa barba que le llegaba al pecho y de cariño le decíamos barbuchas. Hoy tengo el honor, ¿qué digo yo el honor? Es un privilegio de presentar a un buen amigo, alguien que me ha impulsado, que me ha abierto muchas puertas, pero sobre todo ha sido un guía, ha sido un gurú en mi vida. Me refiero al coach Adrián Rojas, quien es el fundador del Instituto líder y hoy nos va a acompañar así, mi querido amigo, desde Estados Unidos. Un abrazo, mi querido amigo. Muy buenas noches, pura vida. Muy buenas noches, Roy, y un abrazo, un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan en diferentes lugares en esta noche. Así es. Hoy, como siempre, tenemos gente ya fiel. Sabemos que los amigos de México no fallan. Los de Perú, por su parte. La gente de Colombia también nos hace, nos empuja y sobre todo un grupo de amigos muy selectos de acá, de Costa Rica. Mira, antes de arrancar el programa, acostumbro a hacer una pequeña reflexión. Y esta semana tuvimos 2 días un tanto atípicos. Uno, tuvimos el Día de Acción de Gracias y el día siguiente el mal llamado Viernes Negro, que a mí no me hace nada de gracia el nombre por el contexto donde nació. Entonces resulta de que en el programa de Hoy hizo 8, hablaba yo y decía, ¿por qué estás dando gracias? ¿Qué motivos tienes para dar gracias? Y recordemos que las mejores cosas en esta vida siempre son las que son gratis, las que no tienen precio. Eso lo decíamos el jueves. Y el viernes, billetera en mano, vamos para el supermercado y de pronto se nos cayó y se nos olvidó que el día anterior dábamos gracias por respirar, por un atardecer y al día siguiente empujando en la puerta de un supermercado. Y me pasó lo siguiente, mi querido amigo, y te cuento, acá en Grecia. Fui a averiguar cuánto valía uno de esos freidores de aire que le llaman, ¿verdad? Sin grasa. Y me gustó un precio. Entonces, la semana antepasada fui y valía $50. Sí, $50 me dije, está buen precio, está bien. Solo que no los tengo acá. Regresaré la semana pasada. ¿Qué sigue? Entonces dije, suave un momento, Roy Barbosa, la semana que viene es la del Viernes Negro, porque no te esperas y si ahora vale 50, al rato te ganas $10, ¿verdad? Entonces resultó de que regresé el lunes del Viernes Negro, hermano, y me llevé la gran sorpresa que de 50 había pasado a $80. El mismo aparatito que el viernes, y le digo al vendedor, y eso me dice, es que hoy a medianoche subieron todos los artículos. ¿Y sabes para qué, verdad? Para el Viernes Negro, bajarlos. Entonces me pareció una burla, me sentí burlado. ¿Y cuánta gente no mide eso y se fue con el poco dinero que en esta nueva normalidad tiene que gerenciar? Así que, mi amigo, el tema que tenemos para ti es un tema de actualidad, el Así día a es. día en la nueva normalidad, cómo manejamos la crisis. Pero antes me gustaría, mi queridísimo y buen amigo, que la audiencia te conozca. ¿Quién es el señor Rojas? Conocido antiguamente como el Barbuchas, de mucho cariño le decíamos. Y le cuento a usted que nos sintoniza. Tuve el honor en los años 90, en el 90, ¿qué? 92, por ahí anduvimos, Por ¿verdad? ahí. Noventa y Así dos, 95. En el siglo pasado, sí, yo sé que usted ya está haciendo números, este par de chiquillos, sí, fue en el 95, hace 25 años aprox. Tuve el gusto de conocer, yo laboraba en una empresa de informática
y ese señor llegó a reforzar el equipo de ventas y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y aquí estamos 25 años después. Así que este señor, le cuento, empezó con una empresa de computadoras, de clones, y aquel tiempo de tarritos, decíamos. Contanos un poco tu arranque, porque como arrancaste esa empresa, fue en medio de una crisis. Contanos un poco, mi queridísimo amigo. El auditorio es tuyo. Sí, bueno, si no más no me equivoco, fue en el año 87 que yo tenía ya una empresa de venta de equipo de cómputo y vino el famoso lunes negro. En esa época muchos perdimos todo. Yo perdí hasta la casa, perdí todo en esa época y perdí la Wow. empresa. Entonces, a partir de ahí, con muy poco dinero, comencé una idea loca en ese momento. Compro y vendo computadoras usadas y lo que hice fue conectar gente. Eso. Lo que hice fue conectar personas que necesitaban una computadora y otros que querían venderla porque yo no tenía nada. Y tres años después ya Ok. pues, estaba otra vez con el negocio de la venta de equipo, que fue la primera etapa para luego pasar a la venta de software, que fue donde nos conocimos ya más en un terreno diferente, siempre en tecnología, pero muy diferente la venta de Totalmente software. diferente. Y Claro. Y hablando de eso, estoy viendo acá que se nos conecta una ex compañera de esa empresa, que dice que nos conoció en el 2000, Nancy Ramírez. Nancy, un saludo Lo, para vi- Nancy. lo vi haciendo pollito, no se acordó Nancy, le costó recordarte, pero sí, al final sí le llegó. Nancy, un abrazo, gracias. Claro que te recordamos, todavía está haciendo numeritos, pero ahí usted entiende Claro. ya ese modelo, ¿verdad? Entonces, acá nos saluda Nancy Ramírez, un abrazo y qué bueno que nos recuerdas. Y también la familia Alpizar Solano nos escribe desde Limón. Este señor es un amigo fiel, nunca falla. Así vaya de viaje, sintoniza. Así que un abrazo para don Cristian Alpizar y sus proyectos. Este es un gran emprendedor, una persona que, al igual que yo, se dedica a lo que es facilitar y al cambiar el esquema, ahora él también tiene estudios en salud y ahora se metió en un evento donde te va a la casa y te toma la temperatura, te toma la presión arterial, te hace un cardiograma y te dan el resultado en casa. Reinvención, hablando de eso. Y Fer Reyes desde México nos saluda, mi buen amigo Fer, otro buen amigo, mi querido señor Rojas, ya se van activando las redes, entonces nos están saludando de Costa Rica, de México, aquí estamos echando para adelante, así que resultó de que este señor tenía una empresa y llegó el famoso lunes negro, que literalmente fue muy oscuro Negro. económicamente para muchos, luego se reinventó y de pronto llegó una empresa de software, donde tuve el honor de conocerle. Por ahí va la historia. Sigamos adelante. Pues ahí empecé en la parte de ventas, pasé a tomar un puesto en el área de venta internacional, vendiendo software en Ajá. Centroamérica. Y a eso del 2002, ya imagínate que en esa época ya los más jóvenes me decían el viejillo. ¿Y cómo me dirían ahora, verdad? Con 60. Es que Y entonces 60. yo creo que entré en esa crisis ya poco a poco de la mediana edad y qué voy a hacer. En el 2002 tomé la decisión de renunciar y comencé poco a poco a desarrollarme en la capacitación hasta que pues llegó Okay. un momento en que ya tenía junto con otra persona una empresa de capacitación que nos iba muy bien en Costa Rica. Vendimos casi en todo el gobierno, en empresa privada, nos estaba yendo muy Wow. bien, hasta que pues la sociedad, no voy a dar detalles, pero no funcionó al final
y se puede decir que yo fui el que salió perdiendo. Ya para Ay, Dios. el 2000, en el 2006 ya yo había empezado con el coaching, ya me empecé a conocer, me certifiqué y Okay. para el 2008 que vino esa otra crisis de la quiebra y de la separación de esa sociedad y todo el asunto, en ese enero, en enero del 2008, yo estaba con mi computadora y con $20 en la bolsa, eso es lo que yo tenía, un equivalente a $20, con una situación en el país no muy buena para la capacitación. Y yo había visto un partido de fútbol y el jugador que llevaba el balón rompió el paradigma y hizo algo que me dejó pensando y se salió de la cancha y volvió, o sea, volvió a entrar con la bola adentro. Yo no sé cómo hizo, la cosa es que hizo esa jugada y al final terminó en gol. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué solo Costa Rica? ¿Por qué no puedo salir a otros países? Y entonces fue donde yo empecé Okay. con esto online. Por eso cuando llegó el coronavirus a mí no me afectó tanto, porque yo venía ya trabajando desde hace muchos años con plataformas como Zoom y otras, y con otras plataformas de online y virtuales. Entonces, pues en ese momento tal vez me decían que eso no iba a funcionar, pero comencé ese instituto en Costa Rica, desde Costa Rica hacia otros países. De hecho, la mayoría de las certificaciones que son de Costa Rica son más nuevas, ¿verdad? Dicen que no hay profeta en su propia tierra. De hecho, En su propia vemos tierra, claro. las más viejitas son de México, de República Dominicana, de Una América del dominicana, Sur, pero ¿de no de acuerdo? Costa Rica. Eh, Después, para el 2014, yo me hice, 2012, perdón, ya me hice Master Coach Mm. y entramos en una relación Ujú. de acreditación de la Asociación Internacional de Coaching y Programación Neurolingüística en Suiza. Y ya empecé a creer más en el producto, en el negocio. En el Okay. 2016 vine a los Estados Unidos y registré la empresa como instituto en Estados Unidos, pero seguía viviendo en Costa Rica. Y el Okay. instituto se empezó a desarrollar y a crecer. Y actualmente, bueno, contamos con más de 500 graduados en toda Latinoamérica, Wow. en el Caribe y en Estados Unidos. Y pues de acá hace un tiempo para acá me vine a radicar a los Estados Unidos y ahora vamos con un proyecto ya más grande, ¿verdad? En este proyecto para el próximo año, pues ya la plataforma es un poquito más fuerte, ¿verdad? En este sentido, Okay. vamos a tener una, una cobertura a nivel universitario eh, en Estados Unidos con Wow. acreditación, que bueno, actualmente yo soy director del programa de coaching de un college aquí en California, pero aparte de eso, el instituto ya Excelente. va a tener la acreditación y también vamos a entrar como representantes de Grant Cardone University, que es la certificadora más importante en el mundo, de las empresas más grandes en el mundo, en el área de ventas. Wow. Entonces, de hecho, salimos con una nueva URL que es punto online y la idea es que de acuerdo a lo que yo he podido experimentar en estos años en las diferentes crisis que he vivido, es que uno no debe hacer
Y esto tiene que ver mucho con este cuento de quién se ha llevado mi queso, ¿verdad? Donde tenemos ahí Ajá, claro. cuatro participantes, ¿verdad? Que son los ratones, que, que, que son, Home y home. sí, digamos, los ratones son Fisgón y Escurridizo, ¿verdad? Fisgón que se mueve rápidamente, Ajá. Escurridizo que siempre está en acción, ¿verdad? Y luego están Hem y Haw, que son los liliputienses, y en el momento que el queso se acaba, ellos tenían un depósito de queso en un laberinto. El laberinto era desafiante, era un lugar donde me podía perder, entonces ellos estaban en su zona tranquila, creyendo que el queso nunca se iba a acabar y el queso se acabó. Los ratones simplemente se fueron por el Claro. laberinto, siguiendo los instintos, pero Hem y Haw se fueron a la cuarentena. O sea, dice que se fueron para la casa y regresaron después pensando que iban a encontrar queso. Se fueron a la cuarentena, regresaron de la cuarentena, pero todavía no había queso. Y eso es lo que está pasando actualmente. Entonces, Hem Ok. tomó una actitud de negación y de amargura, se entró en frustración y no aceptaba. Seguía con la idea de que el queso tenía que volver a aparecer, que tenía que seguir como las cosas como antes. Y cuando nosotros estamos esperando, por ejemplo, la gente está esperando que volvamos a la normalidad. ¿Y qué pasa si no volvemos a la normalidad? ¿Qué sucede Así si es. el mundo cambió? Entonces, how, que en inglés se traduce como cómo, encontrar el cómo, ¿verdad? A pesar de que está con la misma actitud, logra superarla y se va en un viaje de exploración. Y en ese viaje de exploración tiene Sí. todo un aprendizaje y va poniendo el aprendizaje, documentando el aprendizaje en las paredes, hasta que llega a un nuevo depósito de queso. Y ese nuevo depósito de queso era tan bueno como el anterior, sabía diferente, le costaba un poco adaptarse al nuevo sabor, pero al fin y al cabo era nuevo queso y era bastante bueno. Podría ser mejor que el anterior. Entonces, en este momento creo que lo ideal es no pensar en volver a la normalidad, sino desarrollar nuestra propia normalidad en el nuevo estilo, en un nuevo estilo. Entonces, yo no estoy, puede ser que algún día vuelva otra vez a lo presencial, pero ya lo deseché. En este momento soy punto online y voy Ok. a crecer como punto online y seguimos adelante como punto online. Y entonces, no, simplemente seguimos caminando, no podemos quedarnos esperando, buscando el queso viejo, porque muchos están en eso. Tenemos que ir y empezar a disfrutar del nuevo queso y encontrar todas las oportunidades que esto nos está brindando, ¿verdad? Es cierto, por ejemplo, Excelente. cuál es la lucha que tienen los institutos de certificación, especialmente en coaching, que antes una certificación de coaching costaba $5,000 y ahora se consiguen muy baratas porque todo el mundo está metido en eso, sea buena Sí. o sea mala, pero ahí está, ¿verdad? Está Entonces, barata. de pronto Ahí uno está y está empieza a barata. buscar alternativas. Perdón. Claro. De hecho, importante lo que nos estás diciendo, ese libro que tú nos estás narrando, y si usted, mi amigo, mi amiga que nos acompaña, quiere saber cuál es ese libro, se lo recomiendo. ¿Quién ha robado mi queso o quién ha movido mi queso? Hay dos títulos en español de Spencer Johnson y cuenta la historia que nos está contando este señor que hoy nos acompaña. Así que el concepto es, yo nunca le había dado el enfoque de la pandemia a ese libro, ¿sabes, mi querido amigo? Lo he usado en mis cursos, en mi reflexión personal, pero eso de que se fueron para la casa a la pandemia y después regresaron, yo nunca le di ese enfoque y realmente hoy estoy aprendiendo de ti, mi querido amigo. Muy bueno, nos acompaña el fundador del instituto, dígame el nombre, usted le doy ese honor. Bueno, en inglés es el Power Leader Institute, es el Instituto Empodérate Líder. Eh, Estamos con el proyecto para el 2021 que pase a ser el Power Leader University. Y
poder tener toda Eso. una plataforma de conocimiento con una nueva, es una nueva aplicación diferente a la que hemos estado usando. Se integra con Zoom, pero vamos a tener ya una Okay. plataforma más fuerte con niveles de, de registro gratuito para tener opción a mucha Okay. formación gratuita y también un registro premium para poder disfrutar de todo el conocimiento que pueda haber ahí, tanto gratuito como de bajo costo, otros recursos, ¿verdad? Esa es la idea de este proceso y pues integrar también la participación de otras universidades, ya sea de personas que necesitan tener créditos universitarios en coaching y liderazgo y otras áreas, o bien para ya otro tipo de requisitos en su trabajo. Entonces sí estamos con Excelente. un proyecto grande para el 2021. Qué bueno, qué bueno. Por cierto, te interrumpí a medio cuento. Hagamos un negocio, te hago una propuesta. Seguimos contando qué pasó en la historia, en esa que estás utilizando, ese paralelismo del libro, quién ha movido mi queso y la realidad. Y yo me desconecto un segundito para ir preparando un video que tenemos que compartir un rato. Así que te dejo con la audiencia, mi queridísimo amigo. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Al hablar de este tema de quién se ha llevado mi queso, yo creo que es tiempo para salirse y observar lo que estamos viviendo con otros ojos. Y muchas veces también tenemos que volver a ver con los ojos de los abuelos, con los ojos del pasado, con los ojos de soñadores locos, porque hace 100 años que muy poca gente ya de hace 100 años está viviendo en nuestra época, pero hace 100 años que hubo no solo una pandemia, sino también hubo una depresión económica, donde las personas, muchas personas que tenían mucho dinero, quedaron pobres de la noche a la mañana, quedaron como indigentes en la calle, muchos de ellos. Muchas personas perdieron todo lo que tenían, pero también todas las personas y las empresas que hoy son multimillonarias y que tienen un gran capital, las familias, como el mismo presidente de los Estados Unidos actual, que tiene mucho dinero, todas esas familias construyeron su riqueza a partir de la crisis, a partir de una depresión, a partir de un momento tan difícil como este. Es cierto, muchos en esta época van a quebrar, muchos van a cerrar, muchos no van a lograr superarlo, pero hay otros que sí van a salir adelante, que se van a remontar en todo esto. Tal vez para la gente joven sea más fácil, especialmente aquellos que nacen en este año. Y si el mundo cambiara tan radicalmente, ellos nacieron ya en un mundo cambiado al cual se van a adaptar desde el día en que nacieron. El problema es aquellos que hemos vivido en un mundo que ya no existe. Y ahí es donde tenemos que adentrarnos en el nuevo laberinto para encontrar el nuevo depósito de queso. A veces, entre más años tenemos, más miedo nos da salir de esa zona de confort. Pero cuando la zona de confort ya no es zona de confort, nos vemos obligados a salir. Así es que este servidor con 60 años está empezando con nuevos sueños, está desarrollando nuevas metas y creo que ese es el camino que tenemos que tener para no envejecer, para no enfermar, para no sentirnos atados y paralizados por el miedo, sino simplemente entender que esto es parte de una realidad que más bien se convierte en oportunidad. Ok. Quisiera compartir, ya que estamos hablando de libros, otro libro que Hermano, también se te hago una aplica a esto. propuesta. Te hago una propuesta. Sí,
Permíteme, Sandra, ¿qué te parece si antes de que cambiemos de libro me permites ir un segundito a Adelante, publicidad? Entonces, adelante. vamos a publicidad, vamos a ir a publicidad y después retornamos con una nueva recomendación literaria. Nada más adelantanos, ¿cuál es el libro? Se llama Pink, muy famoso. Es un libro que es para Ok, niños, para ok, ok. adolescentes. Nada más repetirnos el nombre y al Pink, volver conoceremos la historia. P-I-N-G, Ah, Pig. sí, Ping, al P-I-N-G. regresar de publicidad, la historia. Permítanos que tenemos un mensaje de los auspiciadores. Con su permiso, les dejamos. Muy bien, mi querido amigo, estamos de vuelta. Así que Perfecto. contanos de este nuevo libro que nos estás recomendando, mi queridísimo y buen amigo. Y para usted que nos acompaña, lo que acabo de ver es un seminario que vamos a estar impartiendo el 18 de enero. Desde ahora voy a sacando su fecha. Un seminario que te va a cambiar la manera de cómo vendes y cómo ganar dinero. Tenemos que ser recursivos, innovadores. Así que apúntelo, 18 de enero. Va a ser online de 8 a 12 sobre la marcha te daremos más detalles, pero desde ahora separa tu fecha que el próximo año va a ser un excelente año. Dime, mi queridísimo amigo. Bueno, este libro que estoy mencionando es de una rana que va en busca de una nueva laguna porque era todo su talento con el cual esta rana se movía dentro de su ambiente era el saltar. Y la laguna era el escenario donde él saltaba. Sin embargo, la laguna se secó y todas las ranas se alejaron de la laguna. Él ya no tenía, por decir así, no tenía trabajo. Y Pin sale en busca de una nueva laguna, acompañado por un búho que hace como de coach durante un periodo de tiempo, hasta que el búho le es quitado y él continúa su viaje solo. Y aunque todo el mundo le decía que no existía otra laguna igual, que no la iba a encontrar, Pin logra llegar a una nueva laguna y logra desarrollarse. En un segundo libro eh, que se llama en Pin hacia el gran océano, Pin se ha convertido en un coach y mentor de otras dos ranas, a las cuales con toda su experiencia comienza a guiar hacia el gran océano. Y ambos libros nos enseñan en una forma muy rápida, porque es un libro que se lee en menos de una hora, no puede uno de parar, y que es excelente para dárselo a los niños o adolescentes. Es un libro que renueva la visión en medio de la crisis. Entonces yo creo que este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que reinventarnos. Yo sé que es difícil porque el ser humano necesita estar pisando terreno que conoce. Ok. Y el problema es que estamos ahora caminando, algunos están caminando más en terreno más nuevo que otros, pero eso da un poquito de temor, el terreno desconocido. Mi querido amigo, el ejemplo tuyo me agrada, pero yo no lo veo en función de terreno. Es que a veces tocar tierra ya me da cierta seguridad.
cuando empezó la pandemia, yo entendí que no todos íbamos en el mismo bote, en la misma lancha, que todos estábamos en el mismo mar, eso sí era cierto. Que algunos iban en yate que ni cuenta se dieron de la pandemia, también es cierto. Habían algunos que venían en panga, algunos flotando en la hielera, otros con una tabla chapaleando, algunos brazados y lamentablemente algunos se nos quedaron en el camino. Esa fue mi percepción de cuando yo dije, wow, ¿y ahora qué hacemos? Porque al igual que todo el mundo, a mí se me cayó el mundo y gracias a Dios de ti había aprendido eso de las vainas online y yo lo comentaba un día de estos en un taller que daba, que un día de estos Facebook me recordó que hace 7 años ya yo estaba ofreciendo cursos virtuales y me decían, Roy, ¿para qué? Más rico, vamos al hotel, almorzamos y disfrutamos. Y nadie o muy pocos talleres online vendía hace 7 años. Porque decían, ¿para qué? Y ese para qué, ahora, gracias a Dios, en ese cambio en normalidad, pude reinventarme. A mis 58, conste, o sea, no somos ya aquellos de 17, 18, 20, ya usted y yo pasamos el medio siglo y nos tocó en un ambiente de incertidumbre de salir al laberinto y hacer vivas las palabras del primer rótulo que vi en el laberinto que nunca se me olvidará. Y ese primer rótulo, y si usted no se ha leído el libro, lo invito porque ese primer rótulo te cambia la vida. Y en el rótulo y en el pasillo había un rótulo que decía, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Hermano, y se me olvidó el libro, pero ese rótulo jamás. Y en estos momentos es la hora de perder el miedo, decir, hay que innovar, hay que ir, sigamos con la ranita, porque como vos decías, bueno, algunos andan en terrenos más macizos, pero hermano, es que también hay algunos que les tocó caerse en las arenas movedizas. Así es. ¿Cómo gerenciamos eso, mi querido amigo? Sí, pero realmente este es un momento, como lo decía ahora, hace 100 años pasó algo similar en la economía y en la salud. Okay. Y hoy en día son pocas las personas que pudieron haber vivido eso, si es que existen. O sea, el mundo entero no sabe lo que es vivir eso, es algo totalmente nuevo. Hasta para los científicos es nuevo lo que está pasando. Aunque haya algo escrito en la historia, realmente todo lo que estamos viviendo, el mundo entero va por el laberinto, buscando el nuevo queso, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entender cuál es nuestra actitud. Es una actitud de aprendizaje. Como Howe no solamente estaba desesperado buscando el queso, sino que estaba documentando en las paredes. Él estaba dejando un rastro, estaba pensando en Gen posiblemente. Entonces, de alguna manera, tiene que convertirse en un aprendizaje. ¿Por qué? Porque a esto es algo muy interesante. Esto se le llama la inteligencia memética. La inteligencia memética es algo muy... De ahí viene el término meme, ¿verdad? De la inteligencia memética. ¿Y qué es lo que pasa? ¿En qué se basa la inteligencia memética? Por ejemplo, si hoy tomamos a un ejecutivo de acá, de Estados Unidos o de Costa Rica, que vive en ese mundo de high class, y lo ponemos en la selva, solo, posiblemente se muere. No logra sobrevivir en ese nuevo ambiente. Pero si nosotros tomamos a otro personaje, al rey de la selva, tomamos a Tarzán y lo ponemos en el centro de Nueva York, Tarzán se muere. Eso significa que no es que el ejecutivo es más inteligente que Tarzán, sino que cada quien es inteligente, ha logrado desarrollarse en un ambiente. Ahora, si cada uno de esos dos elementos tienen la ayuda y el apoyo necesario, por ejemplo, un coach, entonces, estando ahí en esa situación,
va a lograr adaptarse meméticamente. Su inteligencia memética le va a ayudar a adaptarse. Y todas sus generaciones, si se quedan en ese ambiente, van a vivir y a desarrollarse normalmente. Por eso, la inteligencia memética que se aprende, por ejemplo, en una zona donde hay pesca, de pronto la gente aprende a pescar meméticamente, pero con el tiempo se convierte en algo genético y se vuelve un talento. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con nuestros nietos. Yo empecé en la informática en los años 80. Yo programaba en COBOL y RPG. Somos ¿verdad? dos. Pero no tengo la habilidad que tienen mis nietos para la parte tecnológica, porque mi inteligencia fue adaptada, se adaptó meméticamente, pero mis nietos ya lo tienen después, a la tercera generación, lo tienen a nivel genético. Por eso, lo que haga esta generación es tan importante para las generaciones que vengan, porque no solamente es adaptarse a esta nueva normalidad, sino es lo que esa inteligencia memética va a crear genéticamente a través de la historia que viene. Entonces, somos una generación muy importante en la historia de la humanidad. Ok, entonces dice este señor que no es solo adaptarnos, sino mimetizarnos, sería el término, ¿verdad? Mimetizarnos, ¿verdad? Bueno, sí, es memética, es como un meme, el meme educa, vos pones un meme ahí, todo el mundo lo ve, entonces se vuelve contagioso y los memes educan a la gente. La inteligencia memética es el conocimiento que se transmite hasta volverse genético en algún momento. Excelente. Y hablando de personas que cambian el ambiente, nos está escribiendo y por eso estoy viendo fuera de la pantalla a nuestro queridísimo amigo Luis Diego Campos, el coach Luis Diego Campos. Él es una persona que le ha tocado desde iniciar una empresa con nada, llegar, estar en la cumbre, la misma historia tuya, perderlo todo, y hoy por hoy es el representante para América Latina de una importante asociación europea, y aparte de eso es el director para Costa Rica de lo que es Línea Positiva, una empresa de coaching con oficinas o domiciliada allá en Francia. Así que un saludo a mi buen amigo Luis Diego Campos, y nuevamente la familia Alpizar nos dice que pura vida. Así que sigamos con esto de los memes que nos enseñan a aprender de la nueva realidad, porque si no, caminamos sobre terreno fuerte, nos hundimos, mi queridísimo amigo. Así que sigo escuchando porque estamos aprendiendo de ti. Así que el auditorio es no sé tuyo, cómo amigo. estamos con el tiempo para hacer el cierre. Vamos bien, todavía nos quedan 20 minutitos más. Así que vamos muy bien porque el tiempo es oro, el tiempo es un asesino, pero viera que hoy estamos acá aprendiendo de una manera como vos siempre lo has explicado, en términos llanos, pones el conocimiento elevado en términos para todos los que te escuchamos, así que realmente es un honor y un disfrute tenerte por acá, mi queridísimo y buen amigo. Bueno, entonces con todo esto que estamos mencionando, lo que acabamos de tener es un quiebre mundial que interrumpió la forma en que la vida se desarrollaba. Y como hemos visto a través de estos ejemplos que tanto Roy como yo hemos dado, es que el error de algunos es que están implementando estrategias de emergencia que consideran temporales, como esperando volver a la normalidad. Tal vez tenemos que tomar en cuenta algo que dice Rafael Echeverría, que es el padre, por decirlo así, del coaching ontológico moderno, por lo menos de lo que es la ontología del lenguaje. Y Rafael Echeverría dice que cada vez que experimentamos nosotros una interrupción en el fluir normal de la vida, se produce
un quiebre. Y un quiebre implica un cambio que se da, y él lo dice muy positivamente, y así quisiera que lo tomáramos, o sea, un cambio que se da en el espacio de las posibilidades. Porque si no lo vemos como espacio de posibilidades, lo que hay es un espacio de temor, un espacio de miedo, y eso lo que hace es bloquearnos. Pero cuando se interrumpe el fluir normal de nuestra vida con algo totalmente desconocido, tenemos que ver que se está abriendo un espacio de posibilidades. Lo que antes nosotros creíamos que era posible, de pronto ya no se puede, como por ejemplo reunirnos, hacer capacitaciones presenciales, lograr tener grupos grandes en grandes escenarios. Todo eso se acabó, ¿verdad? Y todo lo que suponíamos algo improbable, como decía Roy ahora, o sea, vivir una vida online, incluso hoy se convierte en nuestro estilo de vida e inclusive nuestra forma de hacer negocio. Claro. Algo que nosotros no creíamos que iba a ser. Entonces, este escritor dice literalmente esto. Dice, estamos conduciendo un auto. Suponemos que hay ciertas acciones que están dentro del margen normal de las posibilidades, pero nosotros tenemos el control, vamos en piloto automático. Llegamos a un semáforo. El semáforo de pronto pasa de verde a rojo. Nuestro paradigma dice, usted va a apretar una palanca que es con su pie y eso va a hacer que el carro se detenga. Eso es lo normal. Pero resulta que al hacerlo, el carro no se detiene y sigue cuando el semáforo está en rojo. Ahí se acaba de abrir un espacio de posibilidades. Usted tiene que tomar una serie de decisiones de qué es lo que va a hacer en medio de algo para lo que no estaba preparado. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, precisamente. Por eso es que, en mi caso, para mí el coaching en este momento es uno de los aliados más grandes que podemos tener, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de reinventarnos, de conocernos, de poder encontrar dentro de nosotros una cantidad de fortalezas que no conocíamos, que tenemos para poder enfrentar la crisis. Entonces, lo que tenemos ahora es un espacio de posibilidades, un terreno nuevo, pero es totalmente un espacio de posibilidades. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que podríamos hacernos? Bueno, tenemos muchas preguntas que podemos hacer. Si en algún momento de nuestra vida hemos vivido algo similar, ¿cómo fue que enfrentamos la crisis anterior? ¿Cómo logramos llegar a un lugar donde queríamos? ¿Qué es lo que nos ha impedido no estar donde quisiéramos estar? En fin, tenemos muchas preguntas, pero lo importante es encontrar dentro de nosotros mismos las respuestas para poder llegar a donde nosotros queremos estar. Mi estimado, y te interrumpo, qué importante lo que acabas de decir. Las respuestas están en el interior, como lo tenemos muy claro los coaches, pero me pongo a pensar en cuánta gente sigue esperando que el gobierno les mande la ayuda social, que el gobierno venga y haga A, B, C y D, y ellos están esperando retornar a lo de siempre, cuando eso nunca va a volver a pasar. Ya se sabe, hay gente que dijo en enero, abren esto. No, probablemente dicen, según lo que he estado escuchando, que todo el próximo año volveremos a seguir enjaulados, ¿sí? Así es. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos el 21 de diciembre comienzan a poner la vacuna, pero así como hay una cantidad de teorías conspiracionistas, hay cosas que son muy reales. Entonces, hay muchas personas que están estudiando la posibilidad si se ponen o no se ponen la vacuna. Entonces, la vacuna no viene a ser una solución. Hay algunos que prefieren seguir viviendo con el riesgo que ponerse la vacuna.
Entonces Ok, es una situación y la vacuna no te da un 100% de seguridad, ok, ¿verdad? En todo. Entonces no hay seguridad. Eso es como el antivirus. O sea, no hay seguridad que un hacker no te va a entrar a la computadora. Siempre ok, vivimos con el riesgo. ok. Quedamos en el semáforo que nos hablaba Echeverría, que se nos abre un mundo de posibilidades cuando lo que es la normalidad, que el semáforo se pone en rojo y usted y yo decimos, presionamos el freno, se detiene el vehículo, pero en esta ocasión el vehículo siguió hacia adelante. Y a partir de que pasas el semáforo, tenés una serie de posibilidades y tenés que tomar la decisión adecuada para el manejo de eso, que sería una crisis. ¿Correcto, mi estimado amigo? Correcto. Y a partir de esto, yo quisiera compartir tal vez unos 5 tips Dale. acerca de cómo salir adelante en un proyecto de vida, especialmente para la gente más joven. Roy lo decía, yo estoy en 60 años Pues parece y 40, muchacho. estoy lleno de proyectos, Claro. ¿verdad? Y eso no me deja envejecer. Entonces, yo creo que estas 5 cosas las he practicado en mi vida, no es algo que simplemente uno que leí en un libro o algo así, no, es algo Ok. que realmente lo he practicado. Lo primero que yo quiero recomendarte es descubrir tu propósito. Y cuando digo propósito, es que en medio de todas las variables de la vida, cuando uno analiza su línea de vida y todas las circunstancias y todos los momentos que ha vivido, en esa línea de vida hay personas, hay circunstancias, hay situaciones, hay momentos oscuros y momentos maravillosos. En medio de todas las variables, hay algo que, que nació cuando apretaron el botón de encendido. Ok. Es como cuando compras una computadora nueva. La computadora no tiene nada adentro, pero tiene un sistema operativo. Y ese sistema operativo viene ya preparado para interactuar con ciertos programas. Ya ese sistema operativo está listo. Y yo creo que cada uno de nosotros venimos con un sistema operativo que consta de una serie de talentos, de, nuestra personalidad y otros aspectos ya propios, cosas que no se pueden aprender, que nacieron con nosotros, y que a partir de ahí comenzamos a llenar esa computadora de todo, hasta de basura, pero esa parte inicial nos da un propósito. Por ejemplo, si yo tengo acá como decimos en Costa Rica, una llave maya, una USB, esto tiene un propósito y él no puede cambiar su propósito. Ok. Si tuviera la capacidad de pensar, encontraría que su propósito es increíble. Hay gente que vive y depende de este tipo de artefactos. Ok. Yo tengo un propósito y descubro mi propósito. Entiendo que ese propósito lo puedo llevar. O sea, este aparato no dice yo necesito cierto ambiente. No, él puede, siempre y cuando se pueda conectar a una computadora, puede hacer su trabajo. No Ok. importa cuál computadora sea, lenta, rápida, no importa. Yo tengo un propósito. Ese propósito lo puedo realizar en cualquier escenario, en cualquier país, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Es un propósito basado en mi realidad, en lo que yo soy, no en lo que yo hago, sino lo que yo soy. Lo que yo hago es un resultado de lo que yo soy, no puede ser al revés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descubrirnos a nosotros mismos. Ok. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? No importa la creencia que usted tenga a nivel religioso, pero sí entender que yo vengo a esta tierra y tengo un propósito. No puedo imitar a otro. Por ejemplo, yo no puedo copiar tus talentos, porque Roy tiene unos talentos increíbles para vender, para hacer todos estos programas. Tiene unos talentos increíbles. Yo no lo puedo copiar.
porque yo no puedo copiar sus talentos. Él no puede copiar mis talentos. Por Podemos supuesto. hacer cosas parecidas, pero cada quien lo hace con sus propios talentos. Por lo tanto, el primer aspecto es descubrir tu propósito. Cuando tienes claro cuál es tu propósito, debes establecer al menos 5 valores que no son negociables, ¿verdad? Y eso a veces nos cuesta. Por ejemplo, para mí un valor importantísimo es la independencia. Me cuesta, me gusta ser no codependiente, sino interdependiente. O sea, cuando dependemos unos de otros. Por ejemplo, yo ahora dependo de tus talentos, de tus fortalezas para salir en este programa, y vos puedes depender de mis fortalezas para hacer otra cosa, pero en sí somos independientes. Entonces, por ejemplo, la idea es que a partir del propósito uno debe tener por lo menos 5 valores. ¿Esos valores para qué sirven? Esos valores te sirven para amarrarte a tu propósito, porque vienen muchas cosas en la vida que uno es tentado a hacer, pero a veces no van de acuerdo al propósito. Entonces, esos 5 valores te amarran al propósito y te generan algo que llamamos, que sería el tercer tip que hoy yo quisiera hablar. Entonces, el primero es descubra su propósito. El segundo es establezca unos 5 valores que rigen su vida. Y el tercero es desarrollar una visión a largo plazo, porque sin visión no hay pasión. Visión Cuando con yo V. descubro, perdón. Visión con V o misión. No, visión con V. Visión, ok. Sí, porque cuando yo descubro cuál es mi propósito, en base a lo que yo soy, yo puedo hacer una visión para mi hacer. Y entonces voy a tener ese sueño. Pero tenemos que recordar que nosotros no vivimos en un mundo determinístico, sino en un mundo probabilístico. Todos estábamos haciendo la visión 2020 hace un año. Sí. Y no sabíamos cómo iba a ser el 2020. A todos se nos cayó la visión 2020. Claro. Entonces, el mundo es probabilístico. Yo no puedo entender todo lo que va a pasar. ¿Qué es lo que sucede? La visión tenemos que tenerla como cuando vamos en una carretera curva. La única forma de ver lo que viene adelante en la carretera es estar más adelante. Entonces, en base a esa larga visión, yo tengo que establecer metas, que ese es el cuarto tip. Establecer metas que me lleven a un punto donde yo tengo una mayor perspectiva para ver lo que sigue. Porque muchas personas tienen la visión, pero no caminan. Entonces, pasan los años y están como el hámster, que está en un juguetito que da vuelta y vuelta y vuelta, y se cansan, pero cuando llega el 31 de diciembre y dicen, vamos a ver lo que hicimos este año, están en el mismo lugar. Corrieron y corrieron, pero no avanzaron. No están viendo lo que sigue. Necesitamos ir al siguiente punto para tener una perspectiva diferente en la carretera. Si avanzamos 1 kilómetro, que es lo que podemos ver de aquí a 1 kilómetro, vamos a poder ver 1 o 2 kilómetros que no estábamos viendo antes. Y eso es lo que ha pasado en mi vida. O sea, el ir hacia la meta me ha permitido ver cosas que no veía antes que iban a pasar. Y sé que si voy a avanzar, voy a ver más lo que sigue. Entonces, empezamos descubriendo el propósito, estableciendo valores reales que no son negociables, que rigen nuestra vida, y desarrollamos una visión a largo plazo, estableciendo metas pequeñas de corto plazo que nos van llevando en esa visión. Y tal vez el último tip y el más importante, por lo menos en mi vida, yo sé que hay algunas personalidades que les cuesta mucho vivir de esta manera, pero mi propuesta es que alcancen la meta, porque hay gente que es muy rígida, o sea, creen que la meta implica tener una estrategia rígida para alcanzar la meta, y si no voy por ahí, no voy a alcanzar la meta. El quinto tip es alcanzar la meta bajo una estrategia o a través de una estrategia basada en una filosofía de mariposa. Y cuando digo de mariposa, es que yo no sé si han observado ustedes cómo funciona la mariposa.
La mariposa no es que no tiene metas, la mariposa tiene unas metas muy, muy claras, pero su viaje en el aire parece tonto, pareciera que va saltando y saltando y saltando en el aire. Y parece que no tuviera un camino claro, pero sí tiene metas claras. Lo que pasa es que la mariposa, mientras viaja, está en un mundo de oportunidades. Está observando dónde puede alcanzar su meta, porque su meta la puede alcanzar en aquella flor o en aquella otra flor. La flor en la que la alcance no importa. Lo importante es alcanzar su meta. Okay. El problema es que mucha gente cree que la meta es una única flor. Y cuando esa flor no tiene lo que necesita, entonces se cae. Pero muchas veces vamos y algunas flores no tienen miel, no tienen polen, no tienen nada. Pero seguimos en ese camino que parece un poco tonto, pero en ese salto en el aire estamos viendo todas las oportunidades que hay y vamos a irnos, vamos a romper con todas las reglas. Por eso me gusta ese libro que habla, rompe las reglas, ¿verdad? Si no lo has hecho, rompe las reglas, porque a veces necesitamos romper las reglas para poder encontrar la manera, como lo hizo Howe, ¿verdad? Encontrar en el laberinto la manera de alcanzar la meta, que al final es lo más importante. Claro. Tampoco significa que el fin justifica los medios, porque vamos basados en 5 valores. O sea, Sí. tenemos una vida con valores, pero sí la estrategia de alcanzar las metas no puede ser rígida, menos en un mundo como el de ahora. Tal vez en los años 80 sí, yo no sé, Roy, si se acuerda. Yo me casé en 1978, trabajaba en la caja de Andes. Yo entraba a las 7:30 de la mañana. Al mediodía, recién casado, tomaba un bus hasta Moravia, sin presas, para ir a almorzar. Tenía la posibilidad de tener relaciones íntimas con mi esposa y regresar bien contento. Regresar bien contento al trabajo. A las 4:30 salía otra vez y tenía una vida tranquila. Hoy no se puede eso. Pobres los jóvenes de hoy que no puedan vivir ese paraíso. Sí, hoy es otro mundo. Claro. Y eso hace que tengamos que vivir como la mariposa. No podemos vivir como si estuviéramos en un mundo determinístico que sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos qué es lo que va a pasar en enero. Así es. De hecho, me recordaste a un buen amigo, un gran gerente de México, el señor Saúl Solís, a quien le mando un abrazo, un buen y gran amigo. Y él dice que la vida él le enfrenta desde la filosofía del oso. Él decía que lo que vos decías, de ese mundo de oportunidades, cuando tenés un sueño, aplicarte la filosofía oso, o de obténlo, ese de síguelo, pero si no lo lograste alcanzar, la O de olvídalo. Y, y eso es como lo hace la mariposa. Dijo aquel, suena, se acercó, es mi sueño, lo obtengo, lo sigo, pero cuando vio la florcita dijo, no, esta no funciona. Entonces sencillamente cambió de oportunidad. Filosofía oso, aplicada por la Correcto. mariposa. Cambia de oportunidad, pero la meta sigue siendo la misma. Exacto. El problema es cambiar también las metas. O sea, yo no puedo cambiar la meta, puedo cambiar el cómo lo estoy haciendo porque no me está dando resultado, que para eso el coaching es excelente, pero Exacto. la meta sigue siendo la misma, porque tampoco podemos caer en algo como el coyote y el correcaminos. Sí. El coyote, el problema es que fracasaba y buscaba otra trampa. Fracasaba y buscaba otra trampa. Nunca buscó un coach que le ayudara a entender por qué la trampa no funcionó, qué podría ser mejor para lograr la meta que tengo. O tal Dicen vez que al cambiar la final dieta. nunca lo vi cuando casó al bendito Correcaminos, pero dicen que al final Dicen lo que hay logró. un capítulo donde lo casa. Dicen que hay un capítulo donde lo casa. Seguro Pero, tenía un coach. sí, pero ¿qué pasa, digamos? Porque el tiempo es un Sí, asesino y ya se se nos nos está fue. yendo el programa.
Pero el asunto es este. Nos diste 5 tips para manejar la nueva normalidad, ¿sí? Así es. Pero la pregunta incómoda que te voy a hacer, desde tu óptica como líder de un instituto de coaching, como coach profesional que sos y que atendés cientos de personas en el año en tu consultorio, ¿cómo visualizas el 2021? Bueno, todo, bueno, hay un principio en coaching que dice, todo depende del observador. Ok, Y a como nosotros observamos la situación, la regla dice, a como se observa, así se piensa, a como se piensa, así se así se actúa, actúa, y de esa manera obtiene resultados. resultados. Yo estoy observando el 2021 como una gran oportunidad, como estoy observando el 2021 de una manera muy positiva, estoy pensando de esa manera y esto me está llevando a tomar acciones diferentes. Ok, Entonces, definitivamente no sé cómo van a ser los resultados porque el mundo es probabilístico, pero no van a ser los mismos resultados del 2020. El 2020 me ha ayudado para construir, para pensar, para meditar, para hacer muchas cosas. Y el 2021, pues tiene una nueva visión ok, dentro del mismo propósito. Pero yo excelente. creo que todo depende del observador. Si el observador está observando de una manera negativa, de una manera de imposibilidad, eso así va a pensar y esas son las acciones que va a tomar. Ok, Eh, Realmente para tener acciones correctas, acciones que nos lleven a donde nosotros queremos, tenemos que observar diferente. Y por eso es que nos sentamos a hacernos preguntas, a ver cómo, no cómo están las cosas, sino dónde queremos estar, porque al final eso es tal vez lo que más me agrada del coaching. Al coaching no le importa lo que está pasando, le importa lo que va a pasar. El ok. coaching es un movimiento de fe, porque no se basa en el presente, sino que ve el futuro. El futuro. No se basa en el problema, sino en la solución. Entonces, yo visualizo cómo me quiero estar viendo y voy hacia eso. Y no importa lo que esté pasando en este momento. Así es. Y eso me ayuda a perder el miedo y lograr ir hacia las metas que tengo, posiblemente cambiando de estrategia, Claro, porque el coaching también te ayuda a encontrar muchos caminos hacia la misma meta. Hay personas que solo ven un camino y si el camino se les bloquea, entonces se ponen a llorar, no se ponen a encontrar otras formas de llegar a la meta y siempre van a haber muchos caminos hacia la meta. así es. Y eso es ser una persona flexible. Para cerrar, mi querido amigo, tu teléfono, tus redes sociales, para si alguien necesita una sesión de coaching o desea una certificación o más información de tu instituto, por favor, mi querido amigo. Ok, el correo para que sea más fácil en español, adrian@empoderatelíder.org y Va también la despacito página y o el con sitio. subtítulos. Va de nuevo Ah, despacito. ok, adrian Ajá. arroba empoderatelíder.org Ok. y el sitio es empoderatelíder.org. Para enero van a conocer el nuevo sitio que es .online, pero todavía está en desarrollo. Excelente. Así que hoy hemos tenido una grata, yo no diría conversación porque para mí fue aprendizaje. Hoy yo estaba de alumno a la par de un gurú del coaching a nivel mundial, como es don Adrián Rojas, el presidente del Instituto Empoderate Líder. Así que agradecido con tu tiempo. Sabemos que tu agenda es una agenda muy apretada y te agradezco sobremanera a Gracias, haber Luis. venido acá a Tips para el Éxito, hacer tu magia, dejar tu conocimiento con ese estilo tan particular que nos haces ver de una manera sencilla conocimientos fuertes y grandes. Así que, mi queridísimo amigo, Un placer. gracias y un honor tenerte acá en Tips para el Éxito. Gracias, Roy, por invitarme y es un placer. Un abrazo para todos a la distancia y que Dios los bendiga.
Así es, y como siempre cierro el programa recordándole que la vida son solo 80 años en medio de dos grandes eternidades, así que pásela bien, afecte la vida de su vecino, afecte la vida de su familia, pero sobre todo, gracias por ser feliz. Nos vemos el próximo jueves con una dama, ¿qué digo yo, dama? Una luminaria que nos va a hablar del manejo del dinero del 13º mes, conocido como el aguinaldo. Vamos a dar tips el próximo jueves, 7 de la noche, hora de Costa Rica. Nos vemos, que la pasen bien y pura vida. Nos vemos. Chao. Bueno.